Que el Señor les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar un tema muy importante, muy hermoso, sobre los muertos y vivos espirituales y saber en cuál de los dos grupos estamos. Para eso, mis hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en Lucas 9, 59 y 60. Dice así: Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ciertamente, mis hermanos, decía esta persona creer las cosas que Jesús predicaba. Creía en el Señor, pero a la hora de ejercer lo que decía con su boca, pues no lo hizo. Por eso el Señor le llamaba la atención, que deje que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos el llamado del Señor, ciertamente es a fijarnos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Cuando el Señor nos pone a nosotros un llamado de esos para nosotros servirle, mis hermanos, es para poner en las miras que nos dan salvación. Una persona que fallece ciertamente es muy doloroso para sus seres queridos, pero ya nada nosotros podemos hacer. Por muchos honores que nosotros le demos, no podemos cambiar ni hacer nada. La voluntad de esa persona fue en vida haber decidido aceptar o no el mensaje de Dios. Y a eso nosotros somos llamados a llamar a aquellas personas que no conocen del Señor, a aquellas que están apartadas de Dios, a preocuparnos de aquellas personas que todavía tienen la oportunidad de buscar a Dios, no aquellas personas que ya han fallecido, que nosotros no podemos hacer nada para cambiar su final o su destino que haya decidido en vida, mis hermanos. Ciertamente nosotros tenemos un llamado para predicar el Evangelio sin importar las circunstancias que nos acontezcan. Hace mucho tiempo, pues, fui testigo de lo que aconteció con un siervo, mis hermanos, que estaba al frente de una obra, y aquel día en que tenía que inaugurar una obra, falleció su madre. Entonces, su corazón se aconcojó y realmente era muy doloroso verlo, pero él decidió, pese a las circunstancias que estaba pasando en ese momento, ir a predicar e inaugurar aquella obra que estábamos levantando de parte del Señor. Entonces, ese mensaje es el que quiere el Señor que nosotros tengamos, que nosotros sigamos al Señor pese a las circunstancias, pese a las cosas que nosotros nos acontezcan. Nosotros tenemos que estar prestos para llevar el mensaje de salvación, a preocuparnos de aquellos, mis hermanos, que tienen todavía esperanza de salvarse, mis hermanos. En primera de Timoteo 5:6 nos dice así el Señor, mis hermanos: Pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Quien prefiere al mundo antes que a Dios, definitivamente ya está condenado, mis hermanos. Como siempre digo, la discoteca, los lugares de perdición abren a la misma hora que a la iglesia. Nosotros somos los que decidimos a qué lugar ir, mis hermanos. Entonces el Señor nos hace un llamado a que nosotros nos alejemos de aquellos placeres que nos llevan a un lugar donde el Señor ha escogido para aquellas personas en rebeldía, para aquellas personas alejadas de la verdad. Y nosotros somos llamados a la verdad, mis hermanos, a predicar, a llevar el Evangelio, a que nos alejemos de aquellas cosas. Una persona que estando viva se entrega a los placeres del mundo, estando viva realmente está muerta, dice la palabra. Entonces nosotros somos llamados a darle el tiempo a Dios, porque si nosotros proclamamos a un Dios vivo, tenemos que buscar las cosas que buscan los vivos, la vida eterna, buscar algo que nosotros nos llene por dentro y por fuera, no solamente, mis hermanos, por afuera. Somos llamados a llenarnos del Espíritu Santo, somos llamados a buscar esas cosas hermosas que Dios nos da por medio de su palabra. A eso nosotros fuimos llamados, mis hermanos. Pero aquella persona que actúa en carne ciertamente se aleja de las cosas de Dios. Cuando una persona nos afecta físicamente, moralmente o con palabras, mis hermanos, nosotros somos llamados a bendecir, no a maldecir. Pero aquella persona que actúa en carne ciertamente está alejada de lo que quiere Dios y la promesa, mis hermanos. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la carne, por los placeres de la carne, nosotros ciertamente estamos buscando nuestra muerte, no solamente la terrenal, también la espiritual, mis hermanos. En Proverbios 14:12 dice así, mis hermanos: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, mis hermanos. El hombre que dice que no hace nada malo, que él vive su vida sin molestar a nadie, que hace el bien, que ayuda cuando puede, pero no ha entregado su vida a Cristo, ciertamente su final es final de muerte, mis hermanos. Muchos piensan que por sus obras serán salvados, que por sus obras
llegarán a tener la vida eterna, y eso es totalmente alejada de la verdad de Dios, mis hermanos. Ciertamente las obras son para bendición en la tierra, pero no nos alcanza para nosotros encontrar la salvación, mis hermanos. Las obras no se las gana, la salvación no se la gana por obras, sino por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que dice que no hace nada malo, que es bueno, ciertamente lo está haciendo mentiroso a Dios, porque dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno, que uno es bueno, solamente Dios. Cuando alguien dice yo soy bueno, le está diciendo mentiroso a Dios, mis hermanos. Tengamos cuidado con lo que nosotros proclamamos. Nosotros ciertamente somos pecadores, pero la ventaja de un creyente es que ha reconocido ese pecado y busca por medio del arrepentimiento y el cambiar su vida, la salvación espiritual, la vida eterna, mis hermanos. En Ezequiel 18:32 dice, mis hermanos: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Mis hermanos, el Señor no quiere que nosotros oramos, mucho más en una forma fea, mis hermanos. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos, que nosotros cambiemos. ¿Por qué van a elegir la muerte? ¿Por qué van a elegir, mis hermanos, las cosas que están predestinadas para aquellos que no han recibido la palabra de Dios? El Señor dice que lo reciban, que abran su corazón, para que nosotros recibamos esa paz interior y por ende la vida eterna, mis hermanos. En Salmos 37:37 dice esto muy hermoso, mis hermanos: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Para aquel que decide seguir a Cristo, para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, hay un final dichoso, mis hermanos. Hay un final en el cual el Señor, como está en su promesa, hasta el último de nuestros días comerán del fruto de sus manos. Una persona que decidió seguir a Cristo, pese a la adversidad, no va a tener un final malo. El Señor no quiere que nosotros acabemos nuestra vida en un hospital, postrado, conectados a mangueras o quién sabe a muchas cosas. El Señor quiere que nosotros tengamos un final dichoso, mis hermanos, que hasta el último de nuestros días nosotros nos despidamos orando por nuestros hijos, deseándoles, bendiciéndoles, mis hermanos. Ese es un final dichoso, ese es un final que el Señor espera para todos sus hijos, en el cual nosotros no tengamos que subir cosas desagradables, sino que lleguen nuestros días como el de todo creyente que ha reclamado su promesa, en el cual llegan nuestros días en paz, dando tiempo para nosotros dejar todas las cosas en órdenes, y mucho más cuando nosotros hemos transferido el mensaje de salvación hacia nuestros hijos. Ese es un final dichoso que el Señor desea para todos nosotros, mis hermanos. En Colosenses 2:13 dice así, mis hermanos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si quieres que el Padre te levante de los muertos, así como lo levantó a Jesús, nosotros tenemos que cambiar, mis hermanos. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que buscar ese perdón de parte de Dios, para que consigamos, mis hermanos, que el Señor nos perdone y nos pueda abrir las puertas cuando vayamos a su presencia y podamos entrar a aquel lugar que ha destinado para aquellos que se han arrepentido y han cambiado su vida, mis hermanos. Hoy en día el Señor ciertamente te está llamando a que cambies tu vida, a que cambies y direcciones tu vida hacia Él, que dejemos atrás todos aquellos placeres de la carne que no nos llevan a nada bueno, que nos llevan más bien a la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos, mis hermanos. Pero si nosotros no elegimos el camino de salvación, ciertamente el Señor no puede hacer más que mostrarnos el camino verdadero. Somos nosotros los que elegimos desechar o no la palabra de Dios, mis hermanos. En Efesios 1:13 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, miren qué bonita palabra para terminar este mensaje. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros, para escuchar la palabra de Dios, tenemos que acercarnos. Tienes que escuchar palabra para que seas sellado con el Espíritu Santo. Solamente siendo sellado por el Espíritu Santo podrás entender todas aquellas promesas del Señor. Una persona que es sellada por el Espíritu Santo ya no le da pereza ir al culto, ya no le da pereza escuchar palabra de Dios, ya no la siente renuente. Busca las cosas de Dios, busca las cosas buenas que le traen a esa conexión con Dios.
Pero para ser sellado con ese sello hermoso del Espíritu Santo en tu corazón, necesitas escuchar palabra. Necesitas darle tiempo a Dios, necesitas abrir las puertas de tu corazón para que el Señor pueda entrar en tu vida y así hacer los cambios que necesita tu vida para de ahí sí comenzar a hacer agradables todas las cosas ante los ojos de Dios. Sin el Espíritu Santo en ti no vas a poder hacer todas esas cosas agradables al Señor. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiar nuestra casa por dentro para que entre el Espíritu Santo y pueda morar dentro de nosotros y poder hacer todas aquellas cosas que para el mundo le parecen imposibles. Pero para Dios todas las cosas le son posibles. Eso sí, con ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Que esta palabra haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.